nuestra 20ª sesión, luego ya de casi 2 años desde que comenzáramos en diciembre del 93, 23. del 2023, gracias, leer sobre la Salet, el último tema, los apóstoles de los últimos tiempos, es con lo que se cierra el mensaje de la aparición, se cierra la aparición y de alguna manera cierra también la llamada de María en ese momento y también en nuestros tiempos. Es de alguna manera el tema más importante de todos. Vamos a ver por qué. Recordemos que estamos analizando esta aparición en los Alpes franceses. Ahí está actualmente este santuario de Nuestra Señora de la Salet, cerca de la frontera de Italia. Y en este lugar se realizó el 19 de septiembre de 1846 esta importantísima y muy desconocida aparición de Nuestra Señora. Cuando hablamos de apariciones marianas, pensamos de inmediato en Lourdes, en Fátima, quizás en Medjugorje, pero la Salet es una gran desconocida. Y sin embargo es la primera y quizás la más importante de todas. Ciertamente es el mensaje más completo y más significativo de todas las apariciones marianas sobre los últimos tiempos. Y ahí están en el lugar mismo, están estas esculturas que recuerdan cómo estos dos pastorcitos, Melanie y Maximán, de 14 y 11 años, que se habían conocido el día anterior, muy pobres, muy rústicos, sin educación, analfabetos, sin ir a la escuela. Melanie, que trabajaba en tareas de servidumbre, abandonada en la práctica de su madre. Maximán, huérfano, vagaba por el pueblo y le habían encargado entonces ir a cuidar a cada uno un rebaño a esta zona, y ahí se conocieron, se entretuvieron jugando, hicieron esta especie de altar con flores, como el altar del Corpus, y de repente aparece esta bella dama sentada sobre su altarcito y llorando, ¿no? Llorando. Se le acercan y les cuenta la causa de sus penas, les da este mensaje y desaparece. Y eso es todo. Fue un suceso que causó gran revuelo en el lugar, en Francia y en todo el mundo, peregrinaciones, cientos, miles de personas, milagros, conversiones, pero luego vino una campaña del terror en contra de la Salet, una campaña orquestada, sobre todo por el clero francés, y también apoyado por el laicismo francés, por supuesto, y logran sepultar en el olvido, de perseguir sin misericordia a los dos pequeños videntes hasta su muerte, logran sepultar la credibilidad y el mensaje hasta que en nuestros momentos actuales reaparece. En 1999, diríamos tercio milenio adveniente, se redescubren estas cartas que habían enviado en 1851 tanto Maximán como Melanie al Papa Pío IX por petición de su obispo, donde le narraban brevemente el contenido principal de los mensajes secretos que le había dado la Virgen y que habían estado ocultos desde entonces, perdidos en los vericuetos de los archivos secretos del Vaticano. Son hallados en el 99. Ustedes saben que los archivos vaticanos se van abriendo por etapas, ¿no? Por periodos, por décadas o por periodos de tiempo, y
justamente ahí en el 98 se abrió el periodo anterior a León XIII, el periodo de Pío IX, y el padre Corteville encuentra estos mensajes que, mientras tanto, muchos decían, no, es mentira, nunca existieron. ¿Dónde están esos famosos mensajes? Bueno, aquí estaba esta versión manuscrita, auténtica, original, de los dos pastorcitos que escribieron tiempo después, cuando ya aprendieron a escribir, muchas otras cosas. ¿Y se hicieron curas o algo? Bueno, sí, en ese momento están los dos siguiendo la vida religiosa. Melanie está con las hermanas de la Divina Providencia como novicia, y Maximán está en el seminario menor. Luego vamos a ver que precisamente los obispos de Francia se encargan de que no puedan seguir sus vocaciones religiosas. ¿A eso te refieres con persecuciones Los hasta corretean, el último día? Claro. los sacan del seminario, los sacan de la congregación, le hacen la vida posible. Bueno, ¿Me iba a explicar un poco por qué fue eso? ya lo explicamos largamente en Claro, sesiones anteriores, así que es cosa de revisarlo ahí, Ya. pero algo vamos a decir. Ya. Algo vamos a decir. Después, el año 2022, hace muy poquito, se reencuentran estas vestimentas extrañas, o más bien con signos extraños, en el sur de Italia, en el archivo de los redentoristas, y investigando se descubre que era la ropa interior, camisolas de Melanie ya muy mayor, antes de morir, y que estaban grabadas a fuego con estos señales del purgatorio, cruces, soles, y también con las marchas de sangre de sus estigmas. Y ya llevó los estigmas siempre, desde pequeño. Bueno, y esto reabre entonces la discusión, porque se había iniciado una primera causa de beatificación de Melanie, pero que había sido abortada por influencia, una vez más, del clero francés. Y en 2023, el hecho que da inicio a esta serie de coloquios, se publica, nos llega esta obra inédita de Jacques Maritain, este reporte, este memoir, este informe grueso de más de 600 páginas sobre la Salette que había escrito Maritain entre 1914 y 1918, que se lo había escrito justamente para defender a la Salette y para defender a Melanie y Maximán, y porque, recuerden ustedes, recién convertidos, los recién casados, Jacques y Raiza, van a la Salette por iniciativa de su padrino, Léon Blois. Raiza se cura de una enfermedad con agua de la Salette. Bueno, también quieren defender a Léon Blois de los ataques que está recibiendo por haber proclamado con tanta vehemencia el mensaje de la Salette. Y, ¿se acuerdan? Maritain hace este informe científico, objetivo, donde recopila todos los testimonios, todas las pruebas, los argumentos a favor y en contra, que es lo que hemos venido nosotros analizando en estas 20 sesiones. Entonces la providencia parece estar haciendo que nos preocupemos de nuevo de esta olvidada aparición de la Salette. Como si fuera poco, el año pasado, en el curso de nuestras sesiones, vemos que apareció esta traducción al inglés del libro que había publicado Michel Corteville con René Laurentin justo después de que encontraron las cartas con los mensajes al Papa Pío IX. Habían publicado este libro en francés, Descubrimiento del secreto de la Salette, que ustedes pueden ver los links al pie de nuestros videos. Y al hacer eso, me doy cuenta que apareció una traducción en inglés. Y más aún me fijo que esta traducción oficial al inglés está realizada por un grupo de nombre extraño, los Teotocans. Y ahí yo empiezo a investigar qué es esto de los Teotocans y descubro que es un movimiento laico que sigue a esta hermana, Sister Anne,
Qué linda, ¿eh? que ahí está cuando ingresó ya a la Orden de los Carmelitas, y que en 2011 dice ella que recibió un llamado de Dios para refundar fundar estos apóstoles de los últimos tiempos. Bueno, entonces, todas estas señales, ¿verdad?, están haciendo que nuevamente la Salet cobre actualidad, como nosotros habíamos iniciado ya a descubrir, y en estas sesiones nos estamos guiando, por tanto, por estos libros, también por la tesis doctoral del padre Corteville y por el libro que alcanzó a publicar en vida la misma Melanie Calvat, y ahí en nuestro canal de YouTube, en la formación integral USS, está la playlist Lectura La Salet, con todas las 20 sesiones, y también con los links a estos libros, a artículos, videos y otros sitios de internet acerca de cada uno de los temas específicos que hemos ido tratando. Y sobre la actualidad del mensaje de la Salet, bueno, ahí están las palabras de San Juan Pablo II, que recordaba que por su sencillez y rigor estas palabras tienen actualidad real en un mundo que sufre los flagelos de la guerra y del hambre, y tantas desgracias que son signos y frecuentemente consecuencias del pecado de los hombres. Y hoy todavía, decía Juan Pablo II, aquella a quien todas las generaciones llamarán bienaventurada, quiere guiar a todo su pueblo. Como dice el mensaje, lo harán pasar a todo mi pueblo. Ella, María, quiere guiar hoy a todo su pueblo que atraviesa las pruebas de este tiempo, a la alegría que nace del cumplimiento sereno de las misiones que Dios confía a los hombres. Vamos a hablar hoy entonces de esa misión que Dios, a través de María, confía a su pueblo. No, no es menor, una preguntita, no es menor que sea San Juan Pablo II, que cuenta con toda la credibilidad, digamos, haya hablado de la Salet cuando todavía no aparecían las cartas, ¿no? Que esto era el 96, las cartas aparecieron en el 99. Entonces igual había alguna presencia que quedaba y que se celebre ese aniversario, no estaba tan, al menos no estaban borrado la historia. Ahí me quedaba como olvidado, y él Juan Pablo II él lo levantó. Lo renueva. Ya. Sí. Okay. Bien, recordemos entonces que esta aparición dura un poco más de media hora, y que dentro de esta media hora tenemos al inicio y al final el mensaje público que les da a ambos María, y luego tenemos un mensaje secreto solo para Maximino, muy breve, y un mensaje mucho más largo, secreto solo para Melania, que es lo que luego ella va a escribir, porque María le dice solamente lo puedes comunicar después de 1858. Y eso es lo que hace luego Melania. Mientras que nos quedan 5 minutos finales. Dentro de este mensaje secreto está el llamado a los apóstoles de los últimos tiempos, pero en los 5 minutos finales viene, después de todo el mensaje, enseguida la Santa Virgen me da también en francés la regla de una nueva orden religiosa. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué se trata esta nueva orden religiosa que pide María? ¿Cómo se lo por ahí? No funciona. Pero funciona. De nada, pues sacarlo. Que se vaya preparando. Se ofrece, se ofrece. Hemos analizado párrafo a párrafo toda la versión completa del secreto, la causa de estos castigos, que es que los guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, por lo tanto Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos. 35 años de peste y guerras que ya han pasado, el reinado de Lucifer, en el cual todavía estamos, analizamos cada una de sus profecías dentro de cada periodo, y María ha ido aplazando todavía el gran castigo que estaría por llegar,
luego de lo cual vendría esta era de paz, el triunfo de María y el reino del anticristo y su caída. Y dentro de estos números está el 30, el llamado a los apóstoles de los últimos tiempos, que de alguna manera es para preparar para ese momento. Vamos a analizar entonces el texto tal como lo escribió Melanie, el texto de este número, el número 30, donde María hace este llamado a los apóstoles de los últimos tiempos. Y es muy importante analizarlo línea por línea. Comienza con un apremiante llamado a la tierra. O sea, no es que María venga a anunciar calamidades, sino viene a llamarnos a algo. Particularmente llama en una triple categoría. Dice, llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos. En primer lugar, la referencia a Dios, Padre, podríamos decir. En segundo lugar, los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Y solo en tercer lugar, a los hijos de María, ¿no? Llamo a los que se consideran discípulos de Dios, imitadores de Cristo y hijos devotos que se han entregado a mí para que los conduzca hacia mi divino Hijo, siempre como mediadora hacia Cristo. Y aquí hay una frase muy bonita, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos, ¿no? Uno se acuerda el mensaje de Guadalupe, ¿no? No estoy aquí, que soy tu madre, ¿no? Que te llevo en el hueco de mis brazos, le dice a San Juan Diego. Bueno, aquí también está entonces llamando a quienes ella lleva en sus brazos, aquellos que han vivido de mi espíritu. En conclusión, estos son los apóstoles de los últimos tiempos. Y ahora viene como el perfil, ¿eh? El perfil de los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Cómo tienen que ser estos apóstoles? Viven del desprecio del mundo y de sí mismos, en pobreza y humildad, en silencio, oración, mortificación, castidad, unión con Dios, sufrimiento y desconocidos del mundo, ni más ni menos. Estas son las características, los requisitos que han de vivir los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Para qué? Y aquí viene el mensaje, aquí viene el llamado, aquí viene el contenido de la misión. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Ya basta de estar escondidos, ya basta de estar temerosos, es hora de salir a iluminar, sal y luz del mundo. Vayan y muéstrense como hijos queridos, ¿ah? Sin temor, mostrarse como hijos de María. Yo estoy con ustedes y en ustedes, con tal que su fe sea la luz que los ilumine en estos días de infortunio. Son apóstoles de los últimos tiempos, vamos a decir, ¿por qué les llama apóstoles? Porque de alguna manera van a imitar a los primeros apóstoles, pero no en los tiempos iniciales de la iglesia, sino en estos últimos tiempos de infortunio. Celosos y hambrientos por la gloria y el honor de Jesucristo. Hay que salir, mostrarse con ganas, con entusiasmo, con hambre de gloria de Jesucristo. Combativos, nos llama a combatir, hijos de la luz, aunque sean pocos los que se ven, ¿eh? El pequeño rebaño de Israel. Estos pocos tienen que salir a combatir. ¿Por qué? Pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. El mensaje está muy claro. Los tiempos de infortunio son los últimos tiempos y se necesitan apóstoles celosos, hambrientos, combativos. Bien, este es el llamado que está en el mensaje, dentro del mensaje secreto. Pero enseguida la Virgen le da a Melanie, también en francés, la regla de una nueva orden religiosa. Es decir, no solamente es un llamado, sino también van las instrucciones, va con el manual, va con una regla. Y especifica que quiere una nueva orden religiosa. La orden tiene
33 puntos, 33 artículos, 33 principios, que aquí no vamos a tener tiempo de analizar. Son principios de vida religiosa, son principios para vivir los votos de pobreza, castidad y obediencia, la vida en común, la formación espiritual, la oración, el cuidado entre los miembros de la comunidad, del superior con los subalternos, bueno. Y una cosa curiosa es que es una regla tanto para hombres como para mujeres, ¿no? De repente habla a los sacerdotes, de repente habla a las religiosas. Entre las cosas que llaman la atención en su momento y que genera muchas críticas, es que dice que los miembros de esta orden, en lo posible, deberían comulgar todos los días, cosa que en esa época no se acostumbraba, que causa escándalo. ¿Cómo esto de que van a comulgar todos los días? Bueno, y así otros detalles que no vamos a analizar ahora. Yo solamente quiero destacar aquí 3 puntos que me parecen interesantes, significativos. Primero, que la congregación tiene un nombre, la Orden de la Madre de Dios. La Orden de la Madre de Dios. Aquí Juan Pablo se puede poner un poco suspicaz porque dice, ya existe una Orden de la Madre de Dios. De hecho, ya existía antes, ¿no? Fundada por Leonardi, ¿no? La Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios. Bueno, esta se llama la Orden de la Madre de Dios. En segundo lugar, en el punto 22, habla de que estos misioneros serán los apóstoles de los últimos tiempos. Predicarán el Evangelio de Jesucristo en toda su pureza por toda la tierra, ¿no? Así como los primeros apóstoles son llamados por Jesús en la ascensión a ir y enseñar a todos los pueblos, bueno, aquí María renueva ese llamado a predicar el Evangelio por toda la tierra, en su pureza, porque el número siguiente va a explicar el currículo, ¿no? El contenido de esta predicación. ¿De qué tienen que hablar los apóstoles? De la reforma de los corazones, la penitencia, la observancia de la ley de Dios, la necesidad de la oración, el desprecio de las cosas terrenales, la muerte, el juicio, el paraíso, el infierno, o sea, la escatología, y la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo esencial. Lo demás puede ser muy importante, pero no corresponde a estos momentos. Hay que ir a lo fundamental. ¿Por qué? Porque su misión es fortalecer a los hombres en la fe para que cuando venga el diablo y Cristo, muchos no sean engañados. Estamos en el siglo de Lucifer, que culmina con el reino del anticristo. Bien, entonces es para preparar a los cristianos para que no sean engañados en ese momento. Bien, pero al mismo tiempo que la Virgen le dio las reglas a Melanie, ella también tuvo una visión. Y en esa visión, ella vio cómo los misioneros y las religiosas estaban en todos los países. Los vio con su hábito, los vio llevando la misma cruz que llevaba María en la aparición, con las pinzas y el martillo de la pasión. Y fíjense ustedes que vio a otros 2 tipos más de personas, ¿no? Entonces va a ver que en la Orden de la Madre de Dios hay 4 ramas. Hay una rama sacerdotal masculina, los misioneros. Hay una rama religiosa femenina, pero también hay, después dice, en otros lugares vi a los discípulos de los apóstoles, que también pertenecían a la orden. Eran hombres libres, jóvenes que no sintiéndose llamados al sacerdocio, pero deseando abrazar la vida cristiana y lograr su salvación, acompañaban a los padres en algunas misiones, ¿no? Ya va describiendo cómo estos laicos que no usan, por lo tanto, hábito ni nada, están en los lugares donde los sacerdotes no pueden llegar, ¿no? Incluso dicen las sectas, probablemente en los masones o lugares no cristianos, ahí llegan los laicos a predicar el Evangelio con mucha fuerza, dice. Y por último, dice también que ve un grupo de mujeres, a veces dice viudas, y muchachas llenas de celo,
que ayudaban a las religiosas en sus obras sin querer obligarse por los votos de religión. Entonces también ve una rama laical femenina. Entonces estas 4 ramas configuran la orden de la Madre de Dios que ve Mélanie en la visión. Bueno, vamos a explicar un poco más entonces el contenido de este movimiento al que está llamando la Virgen a través de Mélanie en el libro de Maritain, en esas partes donde Maritain cuenta la vida de Mélanie después de la aparición y también lo que el padre Corteville agrega en el capítulo final del epílogo. Vamos a dividir esto en 3 momentos: durante la Salet, antes de la Salet y después de la Salet. Cómo se va a tratar de realizar este llamado de los apóstoles de los últimos tiempos, primero en la Salet, es decir, durante la vida de Mélanie. Sabemos entonces que el 19 de septiembre de 1846, en la aparición de Nuestra Señora en la Salet, la Virgen le dicta la regla y también al mismo tiempo tiene la visión, le muestra cómo van a ser estos apóstoles. En 1851 ya Mélanie es novicia y el director espiritual, el padre Sibilat, le sugiere al obispo, el obispo Brulart, que apoya la aparición y el mensaje, le sugiere fundar una congregación de sacerdotes misioneros de la Salet, porque ya están acudiendo mucha gente, muchos peregrinos al lugar y necesitan atención espiritual. Entonces, el obispo de Grenoble, Monseñor Brulart, ordena construir el santuario que veíamos en la primera imagen y al mismo tiempo fundar esta congregación de los misioneros de la Salet. Apenas Mélanie se entera de esta idea, entonces ella pone por escrito la regla que le había sido revelada, pero en ese momento Monseñor Brulart, ya octogenario, deja la diócesis y llega un nuevo obispo, Ginuliac. Y cuando Ginuliac recibe esta regla de Mélanie, la rechaza. Dice, no me interesa para nada, yo voy a preocuparme de los misioneros. Primer intento fallido, entonces, de la pobre Mélanie de transmitir su regla. No contento con ello, Ginuliac, aquí preguntaba Pablo, ¿qué pasa con Mélanie? Bueno, este nuevo obispo, Ginuliac, le prohíbe a Mélanie profesar, luego de su noviciado en la congregación de la Divina Providencia, e intenta echarla de ahí, ¿no? Con engaños, quiere mandarla a Grecia, no le funciona, y luego la manda con engaños a Inglaterra. Llega, sin saber Mélanie lo que le espera, llega a Inglaterra y empieza a hablar de esto, empieza a hablar de la aparición y de esta idea de fundar la Orden de la Madre de Dios a una serie de señoras inglesas acomodadas que la escuchan. Se entusiasman tanto estas señoras que dicen, fundemos entonces nosotras acá la Orden de la Madre de Dios contigo, nosotros te ponemos el convento, nosotras mismas entramos acá, y pucha, dice Mélanie, a mí no se me había ocurrido eso, tengo que preguntarle a mi superiora, y manda una carta entonces a Francia, a la superiora de las hermanas de la Divina Providencia, y le va a decir, oye, me están proponiendo esto, pero yo no creo que sea adecuado, estas señoras además son ricas, no tienen espíritu de pobreza, pero esa carta nunca le llega a la superiora porque Monseñor Ginuliac la intercepta y hasta ahí nomás llega esa idea. Más aún, Monseñor Ginuliac le ordena a Mélanie irse a vivir a un convento carmelita ahí en Darlington y no hablar con nadie, no recibir a nadie y no decirle a nadie nada más acerca de la aparición, el mensaje ni esta regla. Y ahí queda entonces Mélanie cautiva
durante varios años, hasta que en 1858 se cumple el año que le había dado la Virgen para difundir el mensaje secreto, y entonces desesperada ella no la dejan salir, manda por arriba del muro una carta al obispo de Darlington, el obispo lo recibe y la ayuda a salir, pero no la reciben en Grenoble, se va a Marsella con su madre, empieza a difundir, le manda una carta al Papa Pío IX con el secreto completo, pero no sabemos si lo recibió, también se pierde, y vamos a ver entonces ahora otro intento. La congregación de sacerdotes misioneros de la Salet sigue funcionando, pero sin considerar a Melania. El obispo Ginuliac no quiere saber nada con los pastorcitos. Pío IX, en cambio, que había recibido las primeras cartas, está muy interesado en la Salet y ayuda a fundar una archicofradía de Nuestra Señora de la Salet, de señoras laicas, pero no es la congregación de la Madre de Dios, ni sigue la regla. 2 años después, Henriette de Lefebvre habla con el Pío IX y le propone fundar una congregación. Esta es la primera congregación de religiosas, las Hermanas Reparadoras de Nuestra Señora de la Salet. Y la funda en Grenoble con Monseñor Ginuliac, pero ella no tiene idea acerca de la regla, por lo tanto no sigue ninguna regla. Pero es la primera congregación que va a estar también ayudando a los misioneros ahí en el santuario de la Salet a recibir a todos los peregrinos y a difundir ayudarlos materialmente, también espiritualmente. Bueno. Mientras tanto, el obispo de Marsella, ¿se acuerdan? Exilia también de Francia a Melanie, porque Melanie le muestra también el mensaje secreto inocentemente a este obispo. El obispo quema el secreto y entonces Monseñor Petaña, que estaba de paso ahí en Marsella, se la lleva a Italia y estudia el texto de la regla y de la visión y la hace analizar por expertos teólogos, y este obispo Petaña en Castellammare la autoriza a ella, a Melanie, a iniciar esta orden con esta regla junto a otra religiosa y a un par de sacerdotes, ¿no? Les da una casa donde empiezan a vivir según la regla. Sin embargo, llega un nuevo obispo a Grenoble, Monseñor Favá, ya en vez de Ginuliac, y entonces Melanie también le avisa, conversa con Melanie y rechaza también la regla, igual que el Monseñor Ginuliac, porque él quiere darle una regla y unas constituciones a los sacerdotes misioneros de la Salet. Pero ese mismo año también asume un nuevo papa, León XIII. Y Melanie le manda a este recién asumido nuevo papa el mensaje y la regla. Y entonces el papa de inmediato la llama a Melanie a Roma, la hace viajar a Roma, habla con ella y le dice, no, esto es muy importante, tú tienes que llevarle esta regla a los misioneros de la Salet, y además le encarga que escriba la constitución. Así que se queda en Roma unos meses, Melanie escribe las constituciones, pero mientras tanto Monseñor Favá se entera de esto y con sus amistades francesas en la Curia Vaticana logra anular esta intención del Papa y logra que todo esto sea rechazado y logra que se apruebe su regla y sus constituciones, no las de Melanie, para la congregación de los misioneros de la Salet. Vuelve Melanie a Castellammare, pero muere Monseñor Petaña. Monseñor Favá consigue que se prohíba la fundación que estaba intentando hacer allá en Castellammare Melanie, así que también se acaba ese intento. Pero, mientras tanto, Melanie conoce allá en Italia
al beato Giacomo Cusumano, que era un médico que había fundado obras para los pobres, ¿no? El bocado del pobre, se hace sacerdote, y empieza él a fundar congregaciones, siervos de los pobres, y conoce a Melanie, y entonces la llama para que le ayude en su fundación con su regla. Pero también el beato Cusumano muere pronto. Mientras tanto, la hermana Henriette de Lifabry, que había casi 20 años antes fundado, ¿se acuerdan? La primera congregación de las hermanas reparadoras de la Salette, descubre esta historia de Melanie y de la regla dada por María. ¿Y cómo no sabía esto? Dice ella. Tenemos que cambiar entonces nuestra regla. Tenemos que seguir la regla dada por María. Y entonces va a hablar con el obispo de Grenoble, Favá, y le dice, y dice, por ningún motivo se lo prohíbe. Bueno, por lo menos déjenos abrir algunas casas de nuestra orden, de nuestra congregación, que sigan esta regla. Tampoco, si usted quiere seguir la regla, tiene que irse de la congregación que usted misma fundó. Esa es la orden que le manda el obispo a través de su vicario. Entonces, bueno, me voy, y se va con un grupo de religiosas a otra diócesis, en Renepont, donde funda una nueva orden de las hijas de la Madre de Dios, religiosa inspirada por la regla de María. Es importante que esta orden también luego funda casas en otras partes, en Francia, en Marambé, Cherburgo y en Lovaina. Lovaina va a ser, en Bélgica, va a ser importante para nosotros. Siguiendo la regla y con la asesoría de Melanie. Melanie le va a escribir también un poema que vamos a leer al final, a esta congregación. Esta congregación va a ser importante porque va a ser la conexión luego con Maritain y con otros más. Bueno, mientras tanto, también en Sicilia está San Aníbal di Francia, que está tratando de fundar una congregación de las hijas del Divino Celo, pero no le resulta, y él conoce Aníbal di Francia a Melanie y queda fascinado por su mensaje, por la personalidad de esta verdadera santa, y le pide que lo ayude a fundar esta congregación. Hasta el día de hoy, esta congregación que existe considera como cofundadora, junto a San Aníbal di Francia, a Melanie Calvat. Y ellas son las que tienen la tumba en Altamura de Melanie. Y son las que guardan las herencias, bien, espirituales de Melanie. Y entonces, estas hijas del Divino Celo, los padres rogacionistas, se toman como objetivo rogar a Dios por la futura orden de los apóstoles de los últimos tiempos. Aníbal de Francia va a hablar en el funeral de Melanie, va a hacerla que escriba su biografía, va a difundirla, va a iniciar la causa de verificación, pero luego de su muerte eso también ya se abandona. Bien, esto es lo que pasa durante la vida de Melanie. ¿Qué pasa? Pero hay antecedentes previos, fíjense ustedes, acerca de los apóstoles de los últimos tiempos, y esto es muy interesante. Antes de la Salette, muchos santos habían hablado ya de una nueva orden religiosa. Desde la Edad Media, Santa Matilde, San Vicente Ferrer, San Francisco de Paula, Santa Teresa de Ávila, San Vicente de Paul, entre otros, habían hablado de que al final de los tiempos, al fin del mundo, va a florecer una nueva orden religiosa muy necesaria que va a vencer al mundo, la carne y el demonio, una orden para los tiempos postreros, y lo vio Santa Teresa, ellos son visiones proféticas. Y para disponer a los hombres para el juicio universal. Esto entre otros, hay más, ¿no? Pero el más importante de todos es San Luis Grignon, nacido en la ciudad de Montfort, en Francia, siglo XVII, XVIII, gran santo, que luego, y gran referencia en la devoción
moderna María, que agrega el nombre de María a su nombre, San Luis María Griñón de Montfort, que escribe, entre otras obras, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Lo curioso es que, aunque escribe este libro en 1712, lo esconde por las persecuciones y es descubierto solo en 1042 y publicado en el año siguiente, es decir, solo 3 años antes de la aparición en La Salette. Por supuesto, los pastorcitos no tenían idea, no habían escuchado, no sabían nada acerca del tratado. Y veamos lo que dice en el número 54. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá de modo particular en los últimos tiempos. Los pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. En el 58 dice el nombre: serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos, ¿no? Y también en otros libros también va a hablar de estos apóstoles de los últimos tiempos. Y esto es importante porque de ahí en adelante todos van a hacer referencia a La Salette y a San Luis Griñón. Entonces, ¿qué pasa después de La Salette? ¿Qué pasa una vez que ya Melanie muere? Maximán ha muerto antes. ¿Y cómo se continúa? Bueno, ahí pongo algunos ejemplos de los muchísimos intentos de grupos, sobre todo de laicos, en distintas partes de Francia, de Bélgica, también en Canadá, zonas de habla francesa, de distintos intentos hasta nuestros días de fundar distintas comunidades inspiradas en este llamado de la Virgen a los apóstoles de los últimos tiempos. Pero el que más nos va a interesar a nosotros es el de 1929 en Angers, donde la hermana Germaine Blanchard, con apoyo del padre Paul Juan probablemente, que vienen de esta orden fundada, ¿se acuerdan? Por la primera fundadora, la hermana Henriette, del grupo de Lovaina, que asesorados por la misma Melanie, que siguen la regla. Bueno, este grupo de Saint-Bernard con laicos terciarios es el grupo donde Jacques Maritain, Raisa Maritain y Vera Maritain se van a unir y se van a ellos mismos, y padre Cortevila encontró el documento donde ellos mismos hacen la promesa de consagración a la orden de la Madre de Dios. Pero lamentablemente esa comunidad luego fue suprimida por el obispo y esta congregación fue muriendo. Otra cosa interesante es que como laicos terciarios, ellos, toman nombres, ¿verdad? Los nombres que ya tenían antes, como blatos de benedictinos. Tomás de Aquino es el nombre que escoge Jacques Maritain. Gertrudis es el nombre por Santa Gertrudis. Gertrudis es el nombre que escoge Raisa, y María Magdalena es el nombre que escoge Vera. Pero, a diferencia de todas las otras órdenes de laicos terciarios, ellos no llevan ningún hábito. Acuérdense que en la visión de Melanie, los laicos no llevan hábitos, ¿no? Y llevan una cruz dentro. Bien, entonces ahí se conecta nuestro autor Maritain con Melanie. Y hay luego otras que no vamos a estudiar. Ahí tenemos una foto de la época donde está Maritain. Maritain es el que está ahí arriba, el centro con barba. Acá abajo está Raisa, ¿verdad? Está Vera, está el padre Juan y su madre, y también el matrimonio muy conocido de los Vandenberg. Bien, veamos lo que había escrito ya 10 años antes Raisa.
San Vicente Ferrer, el beato Griñón de Montfort, llamaron con todos sus votos a los apóstoles de los últimos tiempos que la Santísima Virgen nombró en la Salet. Puede que se nos pida rezar con fervor por un tal advenimiento todavía muy lejano, pero no menos deseado por Dios, que también nosotros debemos desear y esperar sin desfallecer. Raiza entonces nos pide orar por la llegada de estos apóstoles de los últimos tiempos. Y 20 años después de su consagración, Jacques Maritain, como embajador ante la Santa Sede, embajador de Francia ante la Santa Sede, ya terminando su periodo, después de haber presentado también a través de su amigo Monseñor Montini, Giovanni Battista Montini, secretario del Pío XII y futuro Papa Pablo VI, haber presentado también otra vez, por segunda vez, sin mucho éxito, su informe, ¿no? La primera vez el Papa Benito XV lo mandó a un experto, a un período del Santo Oficio, un perito, y este experto le dijo a Maritain que no lo publicara, lo guardó y hasta ahí llegó. De nuevo pasa lo mismo, Montini también consulta a Pío XII, lo mandan a otro perito del Santo Oficio y también lo manda al Archivo Secreto del Vaticano, donde el año 2020 lo encuentra Corteville, cuando se abren los escritos secretos de Pío XII, de un periodo de Pío XII. Bien, pero al terminar su periodo como embajador de Francia en la Santa Sede, Monseñor Montini le dice, por favor, déjanos cuáles serían tus consejos para el Papa, para Pío XII. ¿Qué debe hacer la Iglesia ahora? Y entonces, Jacques Maritain escribe una larga carta que termina con estas palabras. Después de todas las recomendaciones que le da, dice, pero es el evento de la Salet, es el mensaje que la Virgen ha confiado a Melanie y el deseo ahí expresado de ver surgir una nueva orden religiosa, de la que habría dado ahí la regla, que me parecen merecer una atención especial. Más importante de todos mis consejos, dice Maritain, es una fundación según el espíritu de la Salet y de San Griñón de Montfort, parece nunca como hoy reclamada por las presentes necesidades de la Iglesia del mundo. Y miren a lo que se atreve Maritain. Dice, pienso que si el Santo Padre decidiese llamar y reunir un pequeño grupo de santos sacerdotes, serían instrumentos del Espíritu Santo para renovar y salvar nuestro mundo en perdición. Se le sugiere a Pío XII que él funde esta orden de los apóstoles de los últimos tiempos, cosa que no sucede. Para que vean el compromiso hasta el fin de sus días de Jacques y Raiza con este deseo de fundar los apóstoles de los últimos tiempos. Y muy brevemente, aquí hay un resumen de todas las congregaciones religiosas femeninas que se han fundado, inspiradas en la Salet, que llegan a ser 7 u 8, de las cuales solo quedan 2. La primera que mencionábamos, las reparadoras, la segunda de la misma fundadora, que sigue la regla y a la cual se vincula a los Maritain, la Orden de las Hijas de la Madre de Dios. Después, el 29, unas Hermanas de Jesús Redentor y María Mediadora. El 30, las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de la Salet. Y, finalmente, 2 de estas, la primera, las reparadoras, con las últimas, las misioneras, se unen con en una nueva congregación, el 64, Hermanas de Nuestra Señora de la Salet. Por otra parte, en México se funda, sí inspirados en la regla, la única, las Misioneras de la Madre de Dios, la única que queda. Luego en Angola, el 97, hace poco tiempo, se fundan las Hermanas Mensajeras de la Salet, que el 2004 se unen con las ya 2 fusionadas antes, estas Hermanas de Nuestra Señora de la Salet. Y finalmente, la que estaba fundada
el 29, las hermanas de Jesús Redentor y María Mediadora se unen también a las hermanas de Nuestra Señora de la Salet, que reúnen entonces 4 congregaciones. La otra muere y quedan, por lo tanto, en estos momentos 2 congregaciones femeninas de la Salet. La primera, las hermanas de Nuestra Señora de la Salet, que son de derecho pontificio, que están en muchos países del mundo. Un paréntesis, tanto esta congregación femenina como la congregación masculina de los padres de misioneros de la Salet, que no siguen la regla de los apóstoles del último tiempo, originalmente estaban pensadas solo para atender en el santuario, solo para fomentar la piedad a la Salet, pero luego son expulsadas por el gobierno laico, y por lo tanto eso las hace a las 2 congregaciones expandirse por todo el mundo, ¿no? Como a muchas otras congregaciones le pasa lo mismo. Bien, y tenemos abajo la fotografía de las mexicanas en el Yucatán, dependiendo del obispo ahí de Mérida, las misioneras de la Madre de Dios. Son las 2 congregaciones que existen hoy. Solo la de abajo se inspira en la regla. Bien, también hay que mencionar, después de la Salet, en nuestros tiempos, al movimiento sacerdotal mariano del padre Stefano Gobbi. Este movimiento, este sacerdote italiano muy sencillo, que fue de peregrinación a Fátima, dice que ahí entonces fue a orar por los sacerdotes amigos de él que no eran muy fieles a su vocación, y escucha entonces un llamado de la Virgen a fundar un movimiento sacerdotal mariano. Y durante 25 años recibe más de 600 mensajes de la Virgen que va escribiendo y que están publicados en este libro azul, no todos, algunos. Ustedes pueden encontrar ahí está la dirección de la página web, y ahí ustedes pueden ver esta historia y pueden descargar también este libro con los mensajes de la Virgen. Lo importante es para nosotros que lo que le pide María al padre Gobbi es preparar el triunfo de su corazón inmaculado, renovar la consagración al corazón de María, justamente en los difíciles tiempos que se vienen. ¿Cómo lo hace? De una manera muy sencilla. No es una congregación, es simplemente una adhesión de sacerdotes diocesanos y religiosos que se consagran especialmente a María y que se juntan idealmente una vez al mes en unos cenáculos de oración y de fraternidad. Esto sigue hoy funcionando, han adherido unos 400 obispos, más de 100.000 sacerdotes, millones de laicos, aunque originalmente era para sacerdotes, también se van uniendo laicos, y la Virgen también da mensajes para los laicos que están aquí. Juan Pablo II apoya mucho al padre Gobbi, lo invita siempre a celebrar con él en el Vaticano. Y vean ustedes cómo estos mensajes se parecen mucho al mensaje de la Salet. Va a hablar de sus apariciones, va a hablar de otras apariciones, de Fátima, de Quita, va a hablar de sus lágrimas, va a hablar de que el mundo está yéndose a su autodestrucción, con expresiones muy similares a la Salet: la sangre correrá por todas partes, este mundo, ayúdenme, hijos míos, a impedir que este mundo caiga en el abismo. Hay al menos una alusión explícita a la Salet, que es muy importante en estos mensajes transmitidos por el padre Gobbi, pero también muy polémica, que va a ser la causa de los mayores problemas que va a sufrir el padre Gobbi. El año 88, en Lourdes, dice el padre Gobbi que se le aparece la Virgen y que le dice: en este periodo de 10 años se cumplirá la plenitud
del tiempo que os fue señalado por mí, comenzando desde la Salet hasta mis últimas y actuales apariciones. Es decir, en palabras de la misma Virgen, se estaría validando la Salet como la primera y más importante de las apariciones. Y en cuanto a todas ellas, están anunciando una plenitud del tiempo. Pero aquí le pone una fecha, un periodo de 10 años. Por lo tanto, en 1998 se cumplirían estos anuncios del gran castigo, del triunfo del corazón de María, de la llegada del anticristo. Además, incluso en otro mensaje va a decir, bueno, y esta cifra de 1998 corresponde al triple del número de la bestia, 666, bueno. Como llega el año 98 y no pasa nada, entonces cunde el descrédito y las críticas en contra del padre Gobi, aunque había otro mensaje mucho anterior, del 84, donde la Virgen decía, cuando os predigo los castigos, recuerden que puede ser cambiado por la fuerza de vuestra oración y de vuestra penitencia. Él aplaza el tiempo de la divina justicia para que pueda florecer en la gran misericordia. Y 2 años antes había dicho que gracias a los sufrimientos de ustedes he logrado aplazar el castigo decretado por la divina justicia. Sin embargo, llega el 98 y, bueno, el mismo padre Gobi se sorprende de que no suceda nada. Con respecto a los apóstoles de su último tiempo, es una expresión que usa recurrentemente en estos mensajes. Hay un mensaje completo dedicado a los apóstoles del tiempo, este de aquí, del 8 de junio del 91, donde, por ejemplo, dice, como apóstoles de los últimos tiempos, debéis seguir a Jesús por el camino del desprecio del mundo, muy similar, por lo tanto, a ese número 30 del mensaje de la Salet, esa descripción de cómo deben ser estos apóstoles, que deben iluminar la tierra con la luz de Cristo, que deben ser consumidos por el celo de la gloria de Jesucristo. Por lo tanto, muy en la línea del llamado de la Salet. Vamos a lo último, porque, claro, los misioneros, el movimiento sacerdotal misionero mariano, no es una congregación, por tanto no aplica la regla. Sin embargo, como anunciábamos al principio, en estos momentos sí se está fundando una orden de la Madre de Dios explícitamente inspirada en la Salet y en la regla, y solo en la regla. House of Mary, omd.org, Casa de María, OMD, ordomatisdei.org es el sitio web. Tienen un canal en YouTube, Marian News, Noticias Marianas, donde ustedes pueden ver más antecedentes. Ahí se ve claramente la cruz que llevaba Nuestra Señora en la Salet, que es la cruz con la pinza, el martillo, y es en la que se pide en la regla que llevan también los sacerdotes y religiosas. ¿Cuál es la historia? La historia es de esta norteamericana, nacida en Kansas, Mary Farran, que está 33 años en un monasterio carmelita de estricta observancia. Sister Anne es un nombre de religiosa. Llevaba, como digo, 33 años, tranquilamente viviendo muy feliz su vocación carmelita. Y estaba, creo que el Jueves Santo, rezando, meditando en la Pasión, y recibe una locución, primero como una idea, que se le viene, nos dice ella, no sé de dónde. Los cristianos de todas las denominaciones, no solo la Iglesia Católica, se dirigen hacia una gran persecución. Esto es en 2011, cuando recibe esta luz. Y tú necesitas salir del claustro.
y acompañar a la gente durante los tiempos de persecución y fortalecerlos en su fe. Y enseguida, dice ella, en ese mismo momento se levanta y oye estas palabras, ahora como palabras, y promueve la regla de María. Ella pregunta, ¿qué es la regla de María? Y oye esta respuesta, la Salet. Ella había escuchado vagamente de la Salet, no tenía idea que había una regla. La pobre, imagínense, monja de clausura, trata de averiguar qué es esto. Dice, puede ser esto incluso una ¿cómo se dice? Una alucinación del demonio. Entonces trata va a la biblioteca, no encuentra nada sobre una regla de la Salet, empieza a consultar a sus contactos externos y pasa entonces un par de años investigando hasta que le encarga a San José, bueno, como tú eres el esposo de María, bueno, consígueme la regla. Y el día de San José le llega un papel con la regla y dice, era verdad que había una regla de la Salet. Habla con su superiora y le dice, bueno, todo está claro, tienes que salir a promover esta regla. ¿Y cómo lo hago? Dice Sister Anne. Bueno, su superiora le dice, mejor anda a una congregación de vida activa, para que puedas, porque si vas a acompañar a los cristianos en tiempo de persecución, no lo puedes hacer desde el Carmelo. Y entonces la pone en contacto con estas hermanas de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, y ella se va a vivir allá, con la idea de proponerles la regla. Y está entonces ahí hasta que consigue hablar con la superiora general de la orden y le cuenta su historia. Le dice, con permiso de mi superiora carmelita, me vine para acá porque quiero proponerles a ustedes, a esta congregación de la Trinidad, que apliquen la regla de la Salet. La superiora general le dice, voy a consultarle con el consejo, y a la vuelta le dice, ¿sabes qué? Hemos decidido que no es lo que nos pide el Señor cambiar nuestra regla, sino que tú fundes una nueva orden. Y la pobre Sister Anne dice, yo jamás he pensado en fundar nada. Voy a hablar con mi superiora del Carmelo. Hablan, le dice lo mismo, ¿sí? En realidad el Señor te está pidiendo que salgas, que fundes tú esta orden. Bueno, y entonces, desde el 2015, con permiso de dispensa de deja esta congregación y viaja a Francia, consigue la regla original, y desde entonces, estos 10 años, ella se ha dedicado a conferencias por distintas ciudades de Estados Unidos, a distintas parroquias, a través de la radio, a través de internet, muchas conferencias, muchas entrevistas, en la Radio María de Estados Unidos, por ejemplo, y en otras radios, y funda, en primer lugar, una rama laica. Y estos son los famosos Teotocans que habíamos descubierto el año pasado. En Wichita, en su ciudad natal, un grupo de laicos adhiere a esta orden de la Madre de Dios con el nombre griego Teotocans, ¿verdad? Teotokos, María, la Madre de Dios. Y otros laicos se han ido desde entonces sumando en Estados Unidos y de otros países. Y con 70 de estos Teotocans es que traducen de francés al inglés el año pasado el libro sobre el descubrimiento del secreto de la Salet. Bien. Este año Sister Anne fue invitada a exponer en el Congreso de la Sociedad Mariológica de Estados Unidos, y en estos momentos, con el apoyo ya de un sacerdote, está en la diócesis de Wisconsin buscando el lugar para ya construir el centro de formación para el seminario y para las religiosas, con las vocaciones que han ido llegando. Y eso está pasando en estos momentos. Entonces, como ven ustedes,
Es muy actual este llamado de la Salet en estos mismos instantes a fundar este movimiento sacerdotal, religioso y laical que siga la regla. Y ustedes, si entran ahí a la página web House of Mary OMD, en la parte de la derecha de la shop, ¿no?, de la tienda, pueden descargar ese brochure, ese folleto, donde hay un resumen de, bueno, qué consiste este carisma, sobre todo para los laicos que se quieran unir a este nuevo movimiento. Es muy sencillo lo que se pide, con consagración a María, ¿verdad?, llevar el escapulario y algo más, y ciertas oraciones, y estar en contacto, por supuesto, ¿no? Ese es más o menos. Ahí lo pueden ustedes descargar y contactarse también directamente con ellos. Termino con este poema que dejó Melanie Calvat a la Orden de la Madre de Dios francesa, que resume todo, resume la aparición, resume el mensaje y resume el llamado a los apóstoles de los últimos tiempos. Dice: Jesús sobre el Calvario, no a su divina madre, María, desde la montaña de sus segundas lágrimas, la Salet, llamó hacia ella a todos sus hijos más queridos para anunciar a la tierra de su Hijo su última venida. La tierra, la naturaleza, el cielo y todos los elementos de la naturaleza, todo se sublevará contra el hombre rebelde contra su Creador. Las hijas de María, los apóstoles de los últimos tiempos, como un ejército en orden de batalla, predicarán el Evangelio a toda la humanidad. Con estas palabras finales, damos término entonces a esta última sesión, que comenzamos con un grupo de lectura sobre la ópera inédita La Salet en el marco de los 50 años de la muerte de Jacques